CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 764, Encontrando mi propósito, tercera parte. Para iniciar, escuchemos juntos Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 34. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Doctor, queremos agradecer al Ministerio Esperanza para el Corazón, dirigido por June Hunt, por todo el apoyo que hemos recibido de ellos y de la manera en la que hemos trabajado interactiva a través de los materiales que nos sirven como pauta para este y muchos otros programas de Visión 2020. Queremos también agradecer a todos los amigos que amablemente se dan el tiempo de escribirnos, de hacernos saber sus comentarios, y verdaderamente les decimos gracias, nos nutren, nos entusiasman y gracias por darse el tiempo de hacerlo. Doctor, pues continuando con esta serie de programas sobre el propósito, debemos de recordar que hemos dicho que la base de nuestro propósito personal se encuentra en Dios. Así es. Sin Dios, mira, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Lo que yo no puedo hacer por mí mismo, no lo voy a hacer. Pero si Dios está con nosotros, dice que Él se especializa no solo en lo difícil, sino en lo imposible. Claro, así es. Y yo voy a lograr hacer lo imposible porque Dios está conmigo. Ahora, partiendo de esa idea, debemos de reconocer varias cosas. Número 1, cada uno de nosotros es valioso simple y sencillamente por el hecho de que Dios nos creó. Estamos hechos a la imagen de Dios. Y número 2, ya que Dios nos creó con un propósito. Dice la Biblia con claridad, por ejemplo, hablando de la tierra, que Dios creó la tierra para que estuviera habitada y no fuera vacía, vacía. Dios todo lo creó con un propósito. Si Dios me creó, Dios tiene un propósito para mí. Y ese no es el propósito de mi vida, sino es su propósito, el propósito de Dios en mi vida. Hay una gran diferencia. Es cierto. Si yo entiendo el propósito de Dios en mi vida, ahí el protagonista de mi vida es Dios, no yo. Así es. Y Él va a guiar nuestros pasos. Dice Proverbios 16:9, dice, nosotros podemos hacer nuestros planes, pero Dios endereza, me gusta la versión Reina Valera, dice, Dios endereza nuestros pasos. En la Nueva Versión Internacional dice, Dios dirige nuestros pasos. Pero sea una cosa o la otra, lo cierto es que Dios está completamente involucrado en mi vida. Sí. Y en el propósito que Él tiene para mi vida. Siempre y cuando yo le dé el permiso. Seguro. Claro. Porque estamos hechos a su imagen y eso nos da libre albedrío. Porque también la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí está el libre albedrío. O sea, tú decides tomar ese camino. Uno decide, ok, Señor, yo voy a tomar el camino, pero contigo. Hay una gran diferencia en tomar mi camino y pedirle a Dios que lo bendiga, o tomar el camino que Dios bendice para mi vida. Y voy a tomar tu camino porque lo que yo no puedo hacer, las cosas difíciles y las cosas imposibles que yo no puedo hacer, voy a lograr porque tú estás conmigo. Punto.
tratando de aterrizar todas estas ideas, doctor, creo que hay algunos pasos muy sencillos que Dios puede utilizar en nuestra vida para clarificar nuestro propósito y personal. poder aclarar cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, poder descubrir el propósito, no mi propósito, sino el propósito de Dios, como tú lo explicabas hace unos momentos, en mi vida. ¿Ok? El primer paso tiene que ver con discernir cuál es el propósito de Dios para la vida del hombre en general. ¿Para qué fue creado el hombre en general? La respuesta es muy sencilla. Para ser como Dios, en verdad, justicia y santidad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate, otro punto. Hemos sido creados para permitir que Dios reine en verdad en nuestros corazones. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate, otro punto importantísimo. Para ser portadores de la misma imagen de Dios en nuestra vida. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí está otro punto tan trascendental y que lo leímos ya en nuestro pasaje de introducción. Para ser conformados al carácter de Cristo. Porque a los que antes conoció, dice Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y finalmente, para dar toda la gloria a Dios y no al hombre. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y yo creo que con todo esto que acabamos de descubrir en la palabra de Dios, nos ayuda a descubrir el propósito para el cual usted y yo estamos aquí en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque nada que sea el propósito de Dios para mi vida me va a llevar a algo contrario a lo que hemos dicho, que es, número 1, dar gloria a Dios. Número 2, ser conformados a la imagen de Cristo. Y tercero, ser portadores de la imagen de Él. Correcto. Estamos escuchando Encontrando mi propósito, tercera parte. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, le recordamos a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa, Encontrando mi propósito, tercera parte, en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Doctor, decíamos que el primer paso para descubrir el propósito particular de nosotros en este mundo basa primero en reconocer cuáles son los propósitos de Dios para el ser humano, porque nuestro propósito particular no puede contradecir a ninguna de las características que Dios nos muestra de una manera clara en la Escritura, que son universales para todo ser humano. Para todos. ¿Para qué fuimos creados todos nosotros? ¿Para qué fue creada la humanidad? El segundo paso ahora sí es descubrir el propósito para el cual estamos, y aquí tenemos que responder una pregunta. ¿Tiene Dios un propósito específico y personal para mi vida? Y la respuesta contundente es un sí, es un sí. Y los propósitos para mi vida fueron planeados de antemano en el corazón de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, una de las cosas que yo hago todos los días, en las mañanas, mi tiempo con el Señor, yo le digo, Señor, prepárame para las obras que tú de antemano has preparado para que yo ande en ellas. Sí. Ayúdame a ser sensible y le pido 3 cosas. Quiero estar dispuesto, quiero estar disponible y quiero ser obediente a esas
puertas que tú vas a abrir, a esos momentos divinos que tú vas a preparar para mí el día de hoy. Y todos los días, Edgar, tenemos esas oportunidades. Todos los días. Que no te des cuenta es otra cosa. Pero cuando tú cumples el propósito de Dios en ese día, es algo maravilloso. Sí. Es un sentir, pero de mucha paz, de mucha tranquilidad y de mucha bendición. Sí. Si estuviésemos conscientes de lo corta que es nuestra vida, tomaríamos decisiones muy distintas. Un amigo recientemente salió con sus hijos a un momento de convivencia al parque, se sintió un poquito mal, esa misma noche murió. Un hombre joven, muy joven. No sabemos. Y yo me preguntaba si él estuviera consciente de que eran sus últimas horas, muy posiblemente hubiera decidido hacer lo que hizo, estar con sus hijos, estar con su familia. Fíjate que yo estoy viviendo una época muy interesante porque en toda mi familia, todos mis hermanos y mis hermanas murieron antes de los 70 años. O sea, muertes prematuras. Yo soy el primero en mi familia que rebasó los 70 años. Gracias a Dios. Pero cada día para mí cuenta. Claro, por eso le digo, Señor, ayúdame a estar preparado a las sorpresas que me vas a tener el día de hoy. Sí. Yo quiero hacer tu voluntad el día de hoy. No sé si voy a estar aquí mañana, pero aquí estoy hoy. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces tú quieres aprovechar al máximo esas 10, 12, 14 horas que vas a estar despierto y que Dios te va a abrir puertas. El propósito de la vida no es algo a lo que vamos a llegar en algún momento determinado. Es algo en lo que debemos de vivir todos los días. Correcto. Hoy debo de estar cumpliendo el propósito de Dios. Exacto. Ese es el punto. Ahora, debemos reconocer que la promesa de Dios nos va a revelar el propósito para mi vida. ¿Qué dice el Salmo 32:8? Esto es básico. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, teniendo esa garantía, esta es una promesa. Sí. Que Dios nos está guiando, que Él ha fijado sus ojos sobre nosotros. Sí. Dice, te haré entender y te enseñaré ¿qué? El camino. O sea, el propósito de Dios para mi vida es hoy, el día de hoy. Esto quiere decir que camino a nuestro propósito, la primer estación es consultarlo con Dios. Exacto. Señor, ¿cuál es tu propósito? Exacto. ¿Qué es lo que tienes para mí preparado el día de hoy? Como usted dice, en nuestro tiempo devocional es un... es clave. Clave. Número 2, hay también que reconocer el poder que tiene la oración para descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Fíjate, Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. O sea, no te afanes. ¿Qué va a pasar para mañana? En Mateo 6 dice, no te afanes por el día de mañana. El día de mañana va a traer su fatiga. Afánate por el día de hoy, ¿ok? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira cuál es la respuesta. Dice, y la paz de Dios, fíjate que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a guardar tus pensamientos, que son los que nos atormentan a veces, y nuestros corazones. O sea, sí, de donde emana la vida, de nuestro corazón. Él los va a guardar. Él nos va a dar esa paz. La paz de Dios guardará nuestros entendimientos y nuestro corazón. Y número 3, reconozcamos que Dios nos ha dotado de los dones espirituales que requerimos para cumplir el propósito de nuestra vida. Simplemente volteando a ver de qué nos ha dotado Dios, descubriremos para qué fuimos diseñados. Y fíjate que esto es muy importante y debemos estar conscientes de que Dios te ha hecho con un propósito bien claro y bien definido, y es mi trabajo decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Por eso dice la Biblia, del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.